Hola chicos, bueno, como os dije, empezamos tema nuevo y no me he vuelto loca, estamos en el tema 4, ¿vale? La perpetuación de la vida. Ya comentaremos en clase lo que vamos a hacer con el 3, ¿de acuerdo? Entonces, en este tema lo que vamos a ver es lo que es la reproducción y el ciclo biológico de las células, ¿de acuerdo? De las células y de cualquier ser vivo. Entonces, ¿qué es el ciclo biológico? Bueno, pues son todas las fases por las que pasa a lo largo de su vida. ¿De acuerdo? Y vamos a distinguir varias fases. En primer lugar, una fase unicelular, que hemos sido todos fuimos una célula llamada cigoto, formada por el espermatozoide de vuestro padre y el óvulo de vuestra madre. Después, ¿qué va a ocurrir? Que esa célula se va multiplicando, por tanto va creciendo y desarrollándose. Durante esa fase cambia su forma, se van desarrollando los órganos, nuevas estructuras, etcétera. Llega un momento en que llegamos a la fase de madurez, ¿vale? Todo esto lo tenéis aquí. En esa fase de madurez, los individuos ya nos convertimos en adultos, ¿de acuerdo? Tenemos todas las estructuras ya formadas de adultos. Y luego está la fase, incluida ya en esa fase de madurez, podemos distinguir la fase de reproducción, que en el caso del ser humano, pues no tiene por qué ser necesaria, no todos los seres humanos se reproducen, pero en esa fase, evidentemente, lo que vamos a originar son nuevos individuos. Dependiendo del tipo de reproducción, ya os suena que tenemos reproducción de tipo asexual o reproducción sexual. ¿Cuál es la asexual? En la que interviene un solo individuo, por tanto los hijos son exactamente iguales a los progenitores. Luego tenemos la reproducción sexual, en la que intervienen dos individuos y cada uno aporta unas características. Hay algunos organismos, por ejemplo las medusas, que tienen reproducción alternante. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden presentar una fase de reproducción sexual y otra fase de reproducción asexual. Y os invito a que busquéis un poquito sobre el ciclo reproductor de las medusas, que es muy interesante. ¿De acuerdo? Luego, dentro de cada organismo, de un organismo adulto, vamos a diferenciar dos tipos de células. Las células germinales, que son las células propiamente dichas para la reproducción, y luego las células somáticas, ¿vale? Que son las del resto del cuerpo. Estas células germinales, ¿cuáles son? Pues como os digo, las que van a intervenir en la reproducción, y distinguimos entre los individuos con reproducción asexual, se llaman esporas, los individuos con reproducción sexual se llaman gametos, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, todas las demás van a formar el individuo adulto, y esos gametos, cuando se unan, gameto masculino, gameto femenino, formarán el cigoto, ¿de acuerdo? Vamos al punto 2, al ciclo celular. Vamos ahora a circunscribirnos a una sola célula, ¿vale? Todas las células tienen una fase de crecimiento y una fase en la que se dividen, ¿de acuerdo? Esto es muy útil, este dibujo de aquí. ¿Qué va a ocurrir en la fase de crecimiento? La fase de crecimiento, que también se llama, como veis aquí, interfase, ¿vale? Tiene una serie de fases a su vez, ¿vale? De subfases. En una fase 1, como vemos que ocurre, que empieza nada más dividirse la célula, lo que va a ocurrir es que la célula simplemente crece. Luego tenemos una fase 2 en la que duplica su ADN con la replicación que ya vimos en el tema 1. ¿Vale? Y una fase G2, en la que lo que hace es multiplicar todo el material, todos los orgánulos que va a necesitar para reproducirse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los centriolos, se va a empezar a construir el uso acromático, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego ya tenemos la fase de división propiamente dicha, en la que una célula se divide en dos, que ahora veremos en el siguiente punto, que es la mitosis, que ya sé que os suena algo del curso pasado, ¿de acuerdo? Seguro que Cristina os lo explicó, genial. Entonces, en esta etapa de división, como veis, hay una serie de subfases, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Hay truquillos para aprenderse el orden que yo os diré en clase, ¿de acuerdo? Tenéis que echarle un vistazo, porque esto lo visteis el año pasado, ¿vale? A lo que ocurre en cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Primero, como os digo, tenemos estas fases de la mitosis, y la mitosis se solapa con una división de la célula, una citocinesis, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Es diferente en animales y en vegetales. En animales ocurre por estrangulamiento, se forman unas fibras proteicas que lo que ocurren es estrangular la célula para que se divida en dos, ¿vale? Una vez, como repito, ya tengo el mismo material aquí que aquí, ¿de acuerdo? Y en las células vegetales, perdonad que se me escapa el móvil. En las células vegetales, como no tienen esa capacidad de división, lo que ocurre es que a partir de unas vesículas del aparato de Golgi se va a formar una especie de tabique llamado fragmoplasto, ¿vale? Que va a dividir la célula a su vez en dos células, ¿vale? Pero, repito, primero ha ocurrido las fases de la mitosis
que las repasaremos en clase si queréis, pero ya las visteis el año pasado, ¿de acuerdo? Básicamente en esas fases, una vez duplicado el ADN, lo que ocurre es que se va a formar la misma cantidad de cromosomas a un lado que al otro, ¿de acuerdo? Hasta aquí terminamos con la teoría del tema 1. Os voy a mandar de este trocito del tema 1, os voy a mandar las páginas subrayadas, le echáis un vistazo y mañana lo comentamos en clase.